El fin. Es un concepto que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han estado fascinados por la idea de una conclusión definitiva, un ajuste de cuentas final que cierra la historia de la existencia. Esta fascinación es evidente en las ruinas de civilizaciones antiguas, donde las historias del fin se grababan en piedra y se transmitían de generación en generación. Es un concepto que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Lo vemos en nuestras historias, nuestros mitos y nuestras religiones. Desde el Ragnarok nórdico hasta el concepto hindú de Kali Yuga, el fin de los tiempos ha sido un tema recurrente en todas las culturas y épocas, pero quizás en ninguna parte se describe el fin de manera tan vívida como en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Este enigmático texto, lleno de fuego y azufre, ángeles y bestias, ha inspirado asombro y terror a partes iguales. Este enigmático texto, lleno de fuego y azufre, ángeles y bestias, ha inspirado asombro y terror a partes iguales. Las imágenes son a la vez cautivadoras y horripilantes, y pintan un cuadro de un mundo en crisis y transformación. Habla de un juicio final, un día de ajuste de cuentas en el que todas las almas se enfrentarán al tribunal divino. Esta idea de la responsabilidad final resuena profundamente en nosotros, tocando nuestro sentido innato de la justicia y la moralidad. La idea de un juicio final no es exclusiva del cristianismo. Muchas culturas y religiones se enfrentan al concepto de la responsabilidad final. Anhelamos la justicia, una resolución a los dilemas morales que plagan nuestra existencia. Muchas culturas y religiones se enfrentan al concepto de la responsabilidad final. Anhelamos la justicia. Buscamos un mundo donde el bien sea recompensado y el mal castigado, donde se equilibren las escalas de la moralidad. Tememos las consecuencias de nuestros actos. La idea de enfrentarnos al juicio por nuestras acciones es a la vez desalentadora y aleccionadora, y nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las vidas que llevamos. El juicio final, tal como se describe en el Apocalipsis, apela a estas emociones humanas primarias. Evoca una sensación de asombro y temor, recordándonos la naturaleza transitoria de nuestra existencia y las consecuencias eternas de nuestros actos. Imagina un mundo consumido por el fuego. El tejido mismo de la realidad se deshace a medida que las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla final y cataclísmica. Imagina un cielo desgarrado, que revela una sala de justicia celestial. Un lugar donde cada alma está desnuda, esperando su destino ante un tribunal divino. Ante un trono de luz deslumbrante se encuentra el juez, una figura de poder y autoridad inimaginables. Este es el árbitro final, el que tiene las llaves de la salvación y la condenación. Esta es la escena que pinta el Apocalipsis, una visión de terror y esperanza. Es una narración que nos desafía a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos y a nuestras aspiraciones más elevadas. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Es una profecía literal, una hoja de ruta hacia el fin de los días? ¿O es una alegoría simbólica, destinada a enseñarnos la batalla entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos? ¿Es el Apocalipsis una profecía literal, una hoja de ruta hacia el fin de los días? ¿O es una alegoría simbólica, destinada a enseñarnos la batalla entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos? Estas preguntas han suscitado interminables debates e interpretaciones. ¿O es una alegoría simbólica, destinada a enseñarnos la batalla entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos? Las imágenes y el simbolismo del Apocalipsis son ricos y complejos, y nos invitan a explorar significados y perspectivas más profundos. Estas son preguntas que han intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. La búsqueda de respuestas continúa, mientras nos esforzamos por comprender los misterios del Apocalipsis y las profundas verdades que puede contener. El libro del Apocalipsis es un tapiz tejido con imágenes vívidas y pronunciamientos crípticos. Es un texto que ha fascinado y desconcertado a estudiosos, teólogos y laicos por igual durante siglos. Las vívidas escenas descritas en sus páginas son a la vez impresionantes y aterradoras, y pintan un cuadro del fin de los tiempos que es tan convincente como misterioso. Habla de plagas y desastres, de criaturas monstruosas y batallas celestiales. Estos elementos no son aleatorios, son profundamente simbólicos, y cada uno representa diferentes aspectos de la experiencia humana y el plan divino. Las plagas, por ejemplo, pueden verse como manifestaciones del juicio divino, mientras que las criaturas monstruosas simbolizan las fuerzas caóticas que se oponen al orden divino. Comprender este complejo texto requiere una cuidadosa consideración de su lenguaje, su simbolismo y su contexto histórico. Los estudiosos a menudo profundizan en el texto griego original para descubrir matices que se pierden en la traducción. También estudian el trasfondo histórico y cultural de la época en que se escribió el Apocalipsis, lo que puede proporcionar información muy valiosa sobre su significado. Uno de los pasajes más conocidos del Apocalipsis describe a los 4 jinetes del Apocalipsis. Estas figuras han capturado la imaginación de artistas y escritores
durante generaciones, y cada jinete representa una forma diferente de catástrofe que caerá sobre la humanidad. Estos jinetes, que representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, a menudo se interpretan como heraldos del fin de los tiempos. Su presencia señala un período de gran tribulación, una época en la que el mundo se verá sumido en el caos y el sufrimiento. Sin embargo, su simbolismo va más allá de la mera destrucción. También sirven como advertencia, como llamada al arrepentimiento y al despertar espiritual. Su llegada marca el comienzo de la tribulación, un periodo de sufrimiento y caos sin precedentes en la tierra. Esta tribulación se describe con vívidos detalles, con escenas de desastres naturales, guerras y desesperación generalizada. Es una época en la que el tejido mismo de la sociedad se desgarrará y la humanidad se pondrá a prueba hasta sus límites. Otra figura clave en el Apocalipsis es el Anticristo, un líder carismático que engañará a las masas y marcará el comienzo de una era de maldad. Esta figura a menudo se presenta como un maestro del engaño, alguien que parecerá ofrecer soluciones a los problemas del mundo, pero que en última instancia desviará a la humanidad. El Anticristo a menudo se describe como una imagen especular de Cristo, un falso Mesías que desviará a la humanidad. Esta dualidad sirve para resaltar el marcado contraste entre el bien y el mal, la verdad y el engaño. El ascenso al poder del Anticristo es un tema central en el Apocalipsis, que simboliza la prueba definitiva de fe para los creyentes. El Apocalipsis también habla de una batalla final entre el bien y el mal, que culminará con la derrota de Satanás y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta batalla no es solo una confrontación física, sino también espiritual, que representa el triunfo final de la justicia divina sobre el mal. Esta victoria final es una fuente de esperanza para los creyentes, una promesa de que incluso frente a una oscuridad inimaginable, la luz finalmente prevalecerá. Es un mensaje de redención y renovación, que asegura que no importa cuán terribles sean las circunstancias, siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo. Estas son solo algunas de las muchas profecías fascinantes y a menudo aterradoras que contiene el libro del Apocalipsis. Cada profecía es una pieza de un rompecabezas más grande, que contribuye a una visión compleja y multifacética del fin de los tiempos. Pero, ¿cómo debemos interpretar estas antiguas palabras? Esta pregunta ha sido objeto de mucho debate y discusión a lo largo de los siglos. Algunos creen que las profecías deben tomarse literalmente, como una hoja de ruta precisa de los acontecimientos futuros. Otros argumentan que son simbólicas y ofrecen verdades espirituales más profundas que trascienden el tiempo y el lugar. ¿Están destinadas a tomarse literalmente o tienen un significado más profundo y simbólico? La respuesta puede estar en algún punto intermedio, y requiere un enfoque matizado que tenga en cuenta tanto lo literal como lo metafórico. En última instancia, el libro del Apocalipsis nos invita a mirar más allá de la superficie y a buscar las verdades más profundas que se esconden en sus enigmáticas páginas. El libro del Apocalipsis ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Este enigmático texto, lleno de imágenes vívidas y simbolismo complejo, ha intrigado a estudiosos, teólogos y laicos por igual durante siglos. Su naturaleza críptica invita a una multitud de perspectivas, cada una de las cuales ofrece una lente única a través de la cual comprender sus profundos mensajes. Algunos lo ven como una predicción literal de eventos futuros, una hoja de ruta hacia el fin de los tiempos que se desarrollará en una serie de sucesos dramáticos y cataclísmicos. Estas interpretaciones a menudo se centran en los detalles específicos descritos en el texto, como los 4 jinetes, los 7 sellos y la batalla de Armagedón, mientras que otros lo ven como una representación simbólica de verdades espirituales, un rico tapiz de metáforas que transmiten significados más profundos sobre la condición humana, la lucha entre el bien y el mal, y el triunfo final de la justicia divina. Este enfoque simbólico a menudo enfatiza los aspectos atemporales y universales del texto. Comprender estas diferentes perspectivas es crucial para apreciar la complejidad de este enigmático texto. Al explorar las diversas interpretaciones, podemos obtener una visión más profunda de las diversas formas en que las personas han tratado de dar sentido a sus mensajes profundos y a menudo misteriosos. Una escuela de pensamiento, conocida como premilenialismo, cree que Cristo regresará a la Tierra antes del milenio, un periodo de 1000 años de paz y justicia. Esta perspectiva a menudo interpreta los eventos descritos en el Apocalipsis como sucesos literales que precederán a la segunda venida de Cristo, incluyendo el surgimiento del Anticristo, la gran tribulación y la batalla final entre el bien y el mal. Los premilenialistas a menudo interpretan los eventos descritos en el Apocalipsis como sucesos literales que precederán a la segunda venida de Cristo. Ven el texto como una línea de tiempo profética que detalla la secuencia de eventos que conducirán al establecimiento final del reino de Dios en la tierra. Otra interpretación, el posmilenialismo,
postula que el mundo se irá cristianizando y pacificando gradualmente antes del regreso de Cristo. Los posmilenialistas creen que a través de la difusión del Evangelio y la influencia de los valores cristianos, la sociedad experimentará un periodo de paz y justicia sin precedentes, que culminará con el regreso de Cristo a un mundo transformado. Los posmilenialistas tienden a ver las profecías del Apocalipsis de manera más simbólica, como una representación de la lucha continua entre el bien y el mal a lo largo de la historia. Ven el texto como una descripción de las batallas espirituales que se han librado desde el principio de los tiempos, con la victoria final del bien sobre el mal asegurada por la providencia divina. Una tercera perspectiva, el amilenialismo, argumenta que el milenio no es un reinado literal de 1000 años, sino más bien una representación simbólica del reinado presente de Cristo en los corazones de los creyentes. Los amilenialistas creen que el reino de Dios ya está presente en el mundo a través del reinado espiritual de Cristo, y que los eventos descritos en el Apocalipsis son simbólicos de las realidades espirituales continuas que existen junto a nuestro mundo físico. Los amilenialistas a menudo interpretan el Apocalipsis como una descripción de las realidades espirituales que existen junto a nuestro mundo físico. Ven el texto como una profunda exploración de las dimensiones espirituales de la existencia, que ofrece una visión de la naturaleza de la fe, el poder de la gracia divina y el destino final de la humanidad. Cada una de estas interpretaciones ofrece una lente única a través de la cual ver el libro del Apocalipsis. Al examinar el texto a través de estas diferentes perspectivas, podemos obtener una comprensión más rica y matizada de sus mensajes y temas. Si bien pueden diferir en sus detalles específicos, todas estas interpretaciones comparten un hilo conductor común. Reflejan el profundo deseo humano de comprender el plan divino y encontrar significado en medio de los desafíos e incertidumbres de la vida. Todas comparten un hilo conductor común: la creencia en la victoria final del bien sobre el mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta esperanza compartida une a los creyentes de diferentes tradiciones e interpretaciones, ofreciendo un poderoso testimonio de la relevancia y el significado perdurables del libro del Apocalipsis. A medida que continuamos explorando e interpretando este profundo texto, recordamos las verdades eternas que transmite y la esperanza perdurable que ofrece a todos los que buscan comprender sus misterios. Sección 4. A través de la lente de la historia, temas apocalípticos en contexto. Para comprender el libro del Apocalipsis, debemos considerar el contexto histórico en el que fue escrito. El Imperio Romano del primer siglo, con su persecución de los primeros cristianos, proporcionó un terreno fértil para el pensamiento apocalíptico. Para aquellos que sufrían bajo el dominio romano, las profecías del Apocalipsis ofrecían un mensaje de esperanza. Prometían que Dios intervendría en la historia de la humanidad, derrocando a los malvados y estableciendo un reino justo y recto. Las vívidas imágenes del Apocalipsis, con sus batallas celestiales y su juicio divino, resonaron profundamente en una comunidad que se enfrentaba a la opresión y al martirio. A lo largo de la historia, los temas apocalípticos han surgido a menudo en tiempos de crisis y agitación. Desde la peste negra en la Europa medieval hasta las dos guerras mundiales del siglo XX, los momentos de sufrimiento e incertidumbre generalizados se han visto acompañados a menudo de un resurgimiento del interés por las profecías del fin del mundo. Comprender el contexto histórico del Apocalipsis no proporciona necesariamente respuestas definitivas sobre su significado. Sin embargo, nos recuerda que el libro fue escrito por personas reales que vivieron en una época y un lugar específicos. Sus esperanzas, temores y experiencias inevitablemente moldearon su comprensión del mundo y su interpretación de la revelación divina. Sección 5. El fin de los tiempos, literal o simbólico. La cuestión de si hay que tomar las profecías del Apocalipsis literal o simbólicamente es quizás el debate más perdurable en torno al libro. Hay argumentos convincentes a ambos lados. Aquellos que están a favor de una interpretación literal señalan la especificidad del lenguaje del Apocalipsis. El libro está repleto de descripciones detalladas de eventos, personajes y líneas de tiempo. Descartar estas como mero simbolismo, argumentan, es ignorar la clara intención del texto. Por otro lado, los partidarios de una interpretación simbólica hacen hincapié en el lenguaje y las imágenes altamente figurativas que impregnan el Apocalipsis. Argumentan que el libro está destinado a transmitir verdades espirituales en lugar de proporcionar una hoja de ruta literal de los acontecimientos futuros. En última instancia, la decisión de cómo interpretar el Apocalipsis es personal. No hay una respuesta única y definitiva que satisfaga a todo el mundo. Lo más importante es acercarse al texto con humildad, tratando de comprender su mensaje dentro de su contexto histórico y literario.